con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Porque primicia significa salir uno a libertad económica realmente. Por eso mucha gente tiene problemas económicos porque no cumple con lo que Dios ordena, de dar su diezmo, ofrenda y primicia. Y la primicia es bien importante porque representa a Jesucristo. Él es las primicias, o sea que tenemos que aprender y es tan fácil porque es el sueldo de un día, fíjese. O si no tenemos pues un sueldo, es lo que entra, lo primero que entra en el primer día de trabajo. No es una gran cantidad para que la gente no la dé. Ahora si uno tiene gratitud, pues claro, da más, ¿verdad? Pero lo importante es que uno cumpla con eso porque es la que se habla de la sobreabundancia. Entonces vamos a leer aquí en la palabra de Dios. Yo le ruego a Dios que todos los que estamos aquí, que en el nombre de Jesucristo, que seamos libres de esa atadura de la pobreza, esa atadura de la escasez, ¿va? Porque eso, y yo les exhorto para que vengan ustedes el día sábado. Vamos a hablar de epigenética, que es como entender la genética más profundo, más allá de lo que uno pues entiende. Es una enseñanza preciosa que solo el Espíritu Santo puede penetrar ahí donde están los puntos, donde están genética enferma, para que lo saque y vamos a enseñar cómo se hace. Y que hagamos pues al final pues una oración donde vamos a renunciar a todo lo que está afectando nuestra genética. Porque la gente pues habla de genética, pero no se fija en que la genética solamente es las herencias que yo traigo. Pero la epigenética abarca como 42 generaciones. Fíjese, sí pues, o sea que es como que vamos más allá, más profundo. Y ahí están en Mateo 1, para que usted las busque. Son las generaciones de nuestro amado Yeshua, que son 42. Y entonces ahí estamos hablando pues de hasta dónde puede llegar la genética. Porque yo siempre me pregunté que, por ejemplo, en el caso de Abraham, Dios había dado una profecía en Génesis capítulo 15 y se cumplió cuando el pueblo de Dios se fue a Egipto, y se cumplió exactamente como Dios lo dijo, y fue un juicio para el pueblo de Israel por lo que había hecho Abraham. Entonces ahí vamos a entender muchas cosas a nivel de muchos problemas a nivel pues ancestral, y yo le pido de herencias que traemos, son cosas nuevas que yo acabo de aprender y conocer. Y pues me gustaría que ustedes también estén enteradas y tengan ese conocimiento, ¿verdad? Así es que en el nombre de Jesús, todo le va a costar una mañana estándose aquí, ¿verdad? Para que ustedes pues observen ese tema tan precioso. Yo doy gracias a Dios por ese tema que Dios me acaba de regalar. Gracias, gracias. Ya hablaba de Ingrid precisamente hoy en la mañana, que ha enseñado a sus hijos a ofrendar, ha enseñado a sus hijos a dar diezmo, ¿verdad? Sí, ya ves, y les ha enseñado a hacer primicias, ¿ves? Ella. Y es asombroso porque el hijo de ella, él, no sé si es el mayor, tiene un problema de discapacidad pues en el cuerpo, ¿va? Y sin embargo él trabaja, tiene una inteligencia que Dios le ha dado, que no lo sueltan de las empresas, ¿va? Y inclusive le sugirieron que estudiara una profesión de maestro de inglés, ¿va? Una licenciatura en inglés para que él pueda quedarse así pues haciéndose cargo de los que llegan. Así es que damos gracias a Dios. Pero miren, aquí me trajo la primicia de sus hijos y siempre me dan los diezmos de ellos de cada quincena. Así es que, y por eso Dios los bendice. Cuando necesitan un favor de Dios, pues dan una ofrenda. Y yo los bendigo porque ellos son personas pues que tienen ocupado todos los días, pero Dios los bendice. Gracias a Dios. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, porque tenemos que cumplirlo.
Ahora lo que la gente tiene que entender es que dice la palabra que tenemos que dar ofrenda en justicia y diezmo en justicia. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es un diezmo en justicia? Darlo completo, no solo dar así como pensar, voy a dar unos 3,000, unos 1,000, unos 700, no, sino que ser correcto. ¿Cuánto recibió al mes? Entonces voy a dar el 10% de lo que yo recibí. Ese es el diezmo. Y no se preocupe porque el diezmo suyo está bien administrado, ¿verdad? No soy una mujer que despilfarre el dinero y Dios pues va a bendecirlos a todos. Vamos a ponernos de pie para empezar este servicio. Amado Padre, te quiero agradecer tu presencia y siempre que hablamos de nuestro amado Yeshua, pues ahí está presente Él, porque es la presencia de Dios, es la presencia de la palabra de Dios cuando hablamos de la palabra. Ahí está presente nuestro amado Yeshua. Yo le quiero agradecer esta mañana con toda mi alma, porque sé que está aquí entre nosotros y está gozándose de recordarle que Él es las primicias de todos los primogénitos, fíjense. Y la gente no sabe ni qué es primogénito. Y usted, si es primogénita, tiene que cumplir, porque si no le quitan el puesto de primogenitura. Te damos gracias, Padre, Dios Todopoderoso. Amén. A ver, ¿cuál era el derecho de un primogénito? ¿Quién me dice? ¿Ah? Imagínese que Dios le iba a dar 3/4 partes de la herencia, pero la gente piensa que era una herencia así física. No, es el que tiene derecho a bendiciones espirituales mayores, ¿verdad? Como que Dios nos diera dones especiales. O sea, pues que hasta constituye patriarcas algunos, porque Él quiere una generación limpia. Por eso es que voy a dar ese tema el sábado, porque Él me habló que quiere una generación limpia, porque si los acontecimientos nos están hablando de lo que está pasando a nivel mundial, y Él quiere llevarse a una generación limpia, ¿ven? Así es que tenemos que irnos limpios a la presencia de Dios. Y el primogénito tiene derecho también a la autoridad. Si el padre se parte, el primogénito toma la autoridad en su casa. Él es el que la toma. Y el primogénito no es el primero que nació, es el que Dios decide, porque esa persona busca a Dios, conoce de Dios, ¿verdad? No puede ser cualquier persona, sino que en la familia el que busca a Dios y el que ama a Dios con todo su corazón, entonces él es el primogénito. Y a él le va a dar el Señor la autoridad y le va a dar el poder para decidir, fíjese, para ministrar a la familia. Entonces es importante pues que nosotros entendamos también eso, para que no vendamos nuestra bendición por un plato de lentejas. ¿Me comprende qué es eso? Entonces vamos a leer aquí. Quiero que busquemos aquí, mis hermanos, algo bien importante en Deuteronomio 14, del 23 al 28. Ayer hablamos del tema, pero fue diferente, como lo vamos a dar ahora. Deuteronomio 14, 23 al 28. Deuteronomio 14, 23. Y comerás en presencia de Yahvé, tu Creador, en el lugar que Él haya escogido, para morada de su nombre, el diezmo de su grano, de tu vino y de tu aceite, los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a reverenciar a Yahvé, tu Creador, todos los días. ¿Para qué sirve el diezmo? ¿Para qué sirve el diezmo y las primicias? ¿Para qué? Para tener temor de Dios. ¿Para qué pone Dios cuando le damos el diezmo, la ofrenda y la primicia? ¿Qué pone Dios? Temor de Dios. Temor de Dios en los hijos. ¿Sabe qué es lo más importante? Un hijo con temor de Dios nunca va a andar con un trago en la boca, no va a andar con cigarro, no va a andar buscando novias ni novios que le hagan pedazo la vida. O sea que van a ser hijos bien bendecidos, fíjense, porque tienen temor de Dios. El temor de Dios para mí es lo más importante, porque es la semilla de la sabiduría. Si la gente no tiene temor de Dios, no tiene sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea, la semilla para que brote la sabiduría es el temor de Dios, no a Dios, es de Dios. Que es diferente, sí. Entonces vamos a leer ahí, para que aprendas que a temer al Señor. Amén. O sea que el diezmo pone temor de Dios en los hijos. Por eso uno tiene que cumplir como padre, porque la gente no entiende, pero cuando usted mamá se limpia, cuando papá se limpia, se limpian los hijos, sin que se den cuenta.
¿Ves? O sea que es responsabilidad de los padres que cumplamos con muchas cosas. Deuteronomio 14, 23. Y comerás delante de Dios tu Dios en el lugar que Él escogiese para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de todas tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Dios todos los días. Mire qué cosa más linda, para que aprendas a temer a Dios, ¿ves? Y quizá usted no tiene ni idea, una persona que teme a Dios, ¿qué es lo que se ve en ella? ¿Qué es lo que aborrece a una persona que teme a Dios? Aborrece los malos caminos, aborrece las malas palabras, aborrece la boca perversa. ¿Y qué más? Imagínese que no le gusta para nada todo eso. O sea que se siente incómodo cuando ve personas que son así, porque para eso es es la primicia y el diezmo, para eso. Sigamos hasta el 28. 24. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Dios tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Dios tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Dios tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas. ¿Para qué se da el dinero? Para todo lo que usted quiera, fíjese. Cuando usted da el dinero tiene que decir, yo necesito, Padre, que tú me protejas, que me ayudes en las ventas de mi negocio, que me las multipliques, que me des gracia, que me des favor. Para eso es la primicia. Es para que Dios nos dé gracia y nos bendiga todo lo que tocamos, ¿ves? O sea que es una bendición. Yo le he contado a la gente que cuando yo no era cristiana, yo tenía una amiga que saber a dónde iba, pero me dijo un día, fíjate, porque ella le iba bien en todo, tenía un puesto bien alto en la iniciativa privada, y me dice, Maite, tú también haces lo mismo que yo, que diezma. Pues yo ni conocía al Señor en ese momento, oía de Él, pero no lo conocía porque no estaba involucrada en la iglesia. Y entonces me dijo, fíjate que a mí me llegó una vez un mensaje, que si quería tener dinero tenía que diezmar, ofrendar y dar primicias. Y era una muchacha que no, y ella pues tiene mucho dinero. Y me decía, mira, es que como que mis manos tuvieran un imán para los negocios, me dicen. Pero ella lo daba con tanto gusto cuando probó pues y disfrutó de esto que ella hacía. Entonces ella fue la que me mostró a mí y me dijo, a mí me lo mandó esto, mira, y me enseñó pues el mensaje. Entonces mis hermanos, si era una persona que no conocía a Dios, pero para ella era bien importante eso. Así es que también mi padre diezmaba y no era cristiano, era católico. Y siempre mandó su diezmo para Jeremías Pirish, en Nuevas Palabras de Vida. Deuteronomio 14, 26. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Es que ese era el negocio de antiguo, entonces no es porque ahora lo desee por eso, sino que porque eran los negocios antiguos. Ahora se podría dar el dinero por lo que usted quiere, que un negocio le vaya bien, que un negocio resucite, que cambie, que se vaya para la pobreza para siempre. Porque ese punto lo vamos a tocar el sábado. ¿Por qué es que la gente sigue siendo pobre? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es la iniquidad que hay en ella? ¿Sí? Exactamente. Exactamente. O sea, pero fíjate que yo se lo dije a la gente que no se podía presentar en esta fecha sin ofrenda. Que la gente tenía que venir a esta enseñanza con ofrenda. Porque es la ofrenda de los primogénitos. A menos que usted no se crea primogénita y desperdicie su autoridad, desperdicie todo lo que Dios le quiere dar, pues entonces venga sin ofrenda. Así es. Igual si no se da una ofrenda por un niño, no pasa nada. Hay gente que lo quiere engañar a uno, porque el otro día me dice una señora, voy a ir a presentar a mi niño, y no pasó a presentarlo. Hasta el final me dijo, quiero que ore por el nene. Y de ahí le dijo a la familia que hoy había orado por él, pero ella no, entre la gente pasó pues, y era por no dar
quizá una ofrenda. Deuteronomio 14:26, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Dios tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Exacto. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. 29. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieren tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Dios tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos pues hicieren. quiero que regrese allá para observar bien, porque a veces la gente dice, ¿por qué tengo un negocio y a mí no me bendice Dios? Es que todo en la palabra de Dios está escrito, y solo es que lo cumplamos, pero si yo no cumplo con nada, ¿cómo me va a bendecir Dios a mí? Es imposible. Oigamos pues unos versículos antes, como 2 versículos. Deuteronomio 14:26, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Dios tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiesen tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Dios tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es el levita? El que les enseña, ¿ve? O sea, pues que dice que no desampararás al levita. Entonces, pues yo respeto, mis hermanos, la forma en que ustedes son y todo, ¿va? Pero sí la gente tendría que ser más cuidadoso con el pastor que lo guía, con el líder que tiene. ¿Verdad que es cierto? Debería de ser más cuidadoso en todo sentido, sino que a veces nos comportamos de una manera que estamos equivocados. Pero ahí dice pues que tenemos que participarle, y fíjese que aunque usted no lo crea, si usted pregunta por la familia de muchos pastores, la mayoría fueron despojados de sus casas. No los reconoció algunos el papá, otros se separaron de la mamá, en fin, que fue una situación así, y empezaron de cero. Yo conozco muchos pastores que no tenían nada cuando empezaron a servir a Dios, porque así es, o sea que dice que no recibieron herencia. Yo en mi caso, pues mi papá falleció y tenía muchos bienes, pero a mí me dijeron que no eran de mi papá, entonces yo no peleé nada porque me dijeron que no era de mi papá. Yo respetaba a mi autoridad, que era mi madrastra, pero mis hermanos, a mí Dios me ha dado lo que no me dio nadie, ¿ya vio? Porque no alegué ni me puse a decir, bueno, yo le voy a pelear las fincas de mi papá de café, le voy a pelear las casas que tiene. No le peleé nada. Y Dios me bendijo a mí en todo, ¿ya vio? Así es que tenemos que aprender. Yo no era una mujer cristiana todavía así que conociera tanto la palabra, pero esa es mi forma de ser. Si una persona me dice, mire, pues esto es mío, pues mire, estos 10 centímetros de su casa eran míos, pues agárrelos pues, ¿no? Allá la persona si lo que hace es correcto o no. Pero mis hermanos, la gente dirá, ay, ¿hacer cuánto dinero le dejaron? No, a mí no me dejaron dinero, solo me dejaron 1,800 de una cuenta de mi papá, que pues me lo dieron en un momento. ¿Y sabe qué hice? Fui a enganchar unos terrenos, porque yo soy una mujer de inversión, no malgasto el dinero. Entonces enganché, y esos terrenos eran baratísimos en ese tiempo, y después valían millones, ¿eh? Porque uno tiene que ser visionario, y cuando uno respeta a sus padres y respeta a Dios, Dios lo guía para hacer una inversión correcta. Ajá. Entonces vamos a
a leer. ¿Ya terminamos? Sí, ya terminamos. Vamos a leer aquí, mis hermanos, porque ocurrió algo exactamente el día de primicias, que está aquí en Éxodo capítulo 14. Y aquí, mis hermanos, en este Éxodo 14 hay un código muy especial que no lo puedo comentar aquí porque es como un misterio de la Torá, que ahí surgieron los nombres de Dios. Entonces vamos a ver aquí en Éxodo 14 del 18 en adelante. Éxodo 14, 18. Sí. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahvé. Sí, que está un poquito antes. 14. Sí, era cuando el pueblo de Israel iba huyendo de los egipcios. Y vamos a ver qué pasó, porque tenemos que tener la certeza de que si a usted lo van persiguiendo de alguna situación, no va a pasar nada, porque Dios está con usted. Y Él va a actuar, solo quiere que usted no sea cobarde, que no esté haciendo lo que no debe, sino que el Señor aquí nos enseña una gran lección. Y esto sucedió el día 17 de Nisan, que era el día de primicias, ¿ves? Qué lindo, ¿verdad? Fue en una fecha especial. Vamos a leer. Éxodo 14, 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Dios hará hoy con vosotros. Porque Fíjense, los egipcios... ¿qué estaba diciendo a Moisés? Mire, mis hermanos, ¿cómo salió Moisés de Egipto? ¿Qué cargaba él? Cargaba una vara y un cayado. O sea que él cargaba esos dos instrumentos. ¿Y la vara para qué es? Imagínese, hermano, que el Señor nos da una vara y usted no hace nada. ¿Sabe qué se convierte esa vara en su vida si usted no la usa? En serpiente, y la va a atacar a usted. Es cierto, ahí está la palabra de Dios. La vara se convierte en serpiente, porque usted no está usando la autoridad divina que Dios le dio, sino que hasta le tiene miedo a los hijos y todo. Usted tiene que usar su autoridad como hijo de Dios. Y estoy hablando de hombres y mujeres, ¿verdad? Que tenemos que usar nuestra autoridad. Entonces, mis hermanos, yo tuve una experiencia en un sueño, y yo llegué a un lugar y eso es lo que me dijo el Señor: mira, aquí están todas las varas porque nadie usa su autoridad. Y es cierto, no la usamos. Y cuando Moisés tenía la vara en la mano, ¿qué se convirtió cuando la botó? En una serpiente. Y eso es lo que pasa cuando tiramos la autoridad que Dios nos da, porque vale, es un precio grandísimo que Él nos dé su autoridad. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Dios hará hoy con vosotros. Porque los egipcios... Aquí hay una enseñanza también, eran unos tres versículos antes, Mirna. Porque fíjese que aquí estamos hablando de que Moisés le está diciendo al pueblo de que Dios va a actuar, que no se preocupen. Y no hay que preocuparse. O sea que hay que preocuparse porque no se está usando la palabra. Si yo tengo autoridad, me va a decir Dios: ¿y por qué quieres que yo haga el milagro si tú tienes autoridad? ¿Por qué quieres tú que yo lo haga? Si ya te di autoridad, tú le vas a decir a esa enfermedad que salga. ¿Oyó? Le vas a decir a la pobreza que se largue. Le vas a decir a la tristeza que se vaya. Pero no me vas a estar pidiendo a mí si yo ya te di autoridad. Eran como 3 versículos antes. Porque es una narración donde usted tiene que aprender, y ese era día de primicias, cuando ocurrió ese enfrentamiento. Amén. Espero que me esté explicando, ¿va? Sí. Leo entonces más abajo. Yo te dije pues que antes de eso que te pasara. Que 15, entonces, 15. Porque me había dicho 18. Entonces, 15, entonces Dios dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? No, es que es antes, cuando él empezó a decir al pueblo de Israel es que, mis hermanos, yo quiero que aprendamos esto porque es una gran lección. Cuando Dios ya nos dio la autoridad y el poder, ¿cuándo nos da poder? ¿Cuándo nos da poder? Cuando viene el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Por qué voy a ser testigo? Porque voy a hacer milagros. Yo voy a ver los milagros que Dios va a hacer, mis hermanos. De veras. O sea que usted va a ser testigo del poder de Dios. Y Él le va a dar poder para que usted testifique del poder de Dios. No para que yo tenga el poder dormido.
Entonces Dios viene y se me va el poder. Y si tiro la vara, esa autoridad me ataca a mí, se convierte en mi enemigo. Igual que cuando yo tengo que escuchar al ángel que Dios me ponga. Y si no escucho al ángel, ¿qué pasa? Va a estar en mi contra. Eso dice en Éxodo capítulo 23, que va a ir un ángel con nosotros siempre. Pero si usted no oye, y la gente no oye que el ángel esté dando un consejo, no oye ni siquiera al Espíritu Santo, ni oye a Dios, mucho menos va a oír a su ángel. Y se lo pusieron ahí para que lo aconseje, para que le diga qué hacer en ciertas situaciones. Amén. Pero aquí Moisés tenía vara. Y si tenía vara, no tenía que estar buscando como que yo sea gerente de una empresa general y pidiendo permiso para salir a un subalterno, no se puede. Si yo tengo una gerencia, pues tengo mi espacio, ¿va? Así como yo la tenía. Yo podía salir a la hora que yo quisiera, ¿eh? Pero si yo soy gerente de una empresa y estoy ahí, mire, me permite salir aquí llamando a Costa Rica, eso era imposible. Porque esa es liderazgo, ¿eh? Gloria a Dios. Éxodo 14:10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que aquí estamos hablando de la persecución de un enemigo. ¿Qué sería ese enemigo? Una enfermedad, la pobreza. Enfermedad, pobreza, un diagnóstico médico. Ajá. Y a veces eso sería. Que me digan a mí, mire, fíjese que me manden a llamar, fíjese que el banco les requiere que usted le presente estados financieros de todas las cuentas que tiene. Entonces, si yo conozco las leyes, ¿por qué me voy a dejar intimidar, ya? Y si conozco las leyes divinas, si yo tengo autoridad, ¿por qué voy a estar yo pidiéndole a Dios que haga algo? Y a Él me da la autoridad para que yo lo haga. Esa es la enseñanza que quiero que aprendan hoy. Y van a ver ustedes que el mismo Dios le dijo a Moisés, ¿y por qué clamas a mí? Tú tienes que levantar tu vara, usar tu autoridad y decirle al pueblo de Israel que marche. ¿Mire? ¿Estamos de acuerdo? ¿A quiénes van a usar su autoridad? Amén. Bueno. Fíjate, mija, que estas fiestas de la Pascua terminan en Shavuot, que es Pentecostés. Sí, porque por eso está la cuenta del Homer. Porque después de las fiestas que pasan, ahí ese día siguiente ya es primero de Homer. Y son 49 días. Al 49 días, el día 50 se celebra, ¿qué? Pentecostés. Que es un año Shemitah. Exactamente, sí. Amén. Éxodo 14:10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Yahvé, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto? ¿Por qué nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿No que has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿No es lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ve la salvación que Yahvé hará con vosotros. Fíjense, ¿qué estaba diciendo Moisés? ¿Quién iba a dar la salvación? Dios. ¿Ah? Iba a haber un cero que le dijo Dios a él. Porque tenemos que aprender, mis hermanos. Quizá usted está ahí, Señor, que quiero que me hagas eso, ¿y por qué no lo haces tú si ya tienes la autoridad? Ya tienes poder, tienes el Espíritu Santo, tienes poder. Si no es porque no lo tienes. Yo soy segura que en mí está el Espíritu de Dios. Entonces tengo poder y tengo autoridad porque he sido llamada ¿para qué? Para ser un ministro de un nuevo pacto y del Espíritu. Y también usted es hija de Dios, tiene autoridad y tiene poder. ¿Sí? Sí. Le llovió allá en Honduras. Sí. Entonces dice que
Pues habló conmigo el sábado temprano, que el sábado era el evento. Sí. Me dijo, fíjate que hoy llovió bien recio ayer aquí en Honduras, me dijo. Entonces le dije, manda la palabra, le dije, háblale a los vientos, háblale al agua. Así hemos aprendido con Pastora, le dije, declararle que no va a llover, le dije. En el nombre de Jesús, y yo hice una oración, se la mandé por audio también, y hablarle a los cielos, le dije. En la noche le llamé, más me ha dicho, ayer tempranito le pregunté cómo te fue. Solo una brisita cayó, me dijo. Fíjese, para la honra y gloria de Dios, no llovió. Es que tenemos autoridad, mi hermana. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.